Hola, soy Rodo Arenas, fundador y director ejecutivo de Global Thinking y tu host en este espacio para soñar, pensar y trabajar un mundo diferente, un mundo mejor, en donde todo es posible a través de las narrativas de vida personal y profesional de seres humanos que se encuentran resolviendo las grandes problemáticas de la humanidad a través de los nuevos modelos de negocios sistémicos y de alto impacto. Bienvenidas y bienvenidos al ecosistema de impacto socioambiental. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes la mente y corazón de una mujer que rompe todos los paradigmas existentes y por existir. Ella es Natalia Herrera, una enamorada de México, apasionada y convencida del poder del arte, la cultura y la creatividad, como fuerzas transformadoras y generadoras de conexiones emocionales. Es historiadora, curadora y consultora cultural, especialista en el desarrollo de proyectos culturales y sociales, procuración de fondos, vinculación, comunicación, marketing social y experiencial. Fundadora y directora general de Atelier Cultural México, firma curatorial dedicada a la vinculación de las más prestigiadas marcas, organizaciones e instituciones con la riqueza natural, cultural y el espíritu creativo de nuestro país, a través de experiencias, exposiciones y museos, intervenciones de espacios, eventos, festivales, campañas, publicaciones y contenidos multiplataforma. Entre algunos de sus proyectos destacan la creación de Museo Pierre y Pesado, la curaduría de arte y cultura para Global Champions Tour desde el 2017 a la fecha, el proyecto Stella, Nuestro Amor por México, para Grupo Modelo, y The Colorful Journey and Power Animals para Louis Vuitton. Natalia se encuentra al frente de Casa Abierta Monte, un espacio de encuentro en el corazón de la Ciudad de México, en donde tendremos muchos momentos de creación e interconexión para forjar un mejor futuro. Y es un honor que sea host y co-creadora del programa Business Impact Skills para el ecosistema de impacto socioambiental. Pero me atrevo a decir que nada de lo que ha hecho tiene comparación con la esencia, humildad, inteligencia y corazón que brinda a las personas que se encuentran a su alrededor. Es una fortuna poder compartir y trabajar con una mujer como ella. Pues nada, les dejo con Natalia Herrera, una mujer que cambiará a México desde la estética pura del arte. Listo. Natalia, Hola Rodo, ¿cómo estás? feliz. Primero, muchas gracias por habernos recibido, por habernos abierto estas puertas de esta casa maravillosa y de tu oficina. Al revés, Rodo, ¿cómo crees? Gracias a Que, ti. si bien no recuerdo desde antes de pandemia, me habías comentado de tu oficina, que ya estaba remodelada, con un cafecito. Ah, Y, seguro que sí, seguro que sí. y mira la vida lo que pasó. O sea, llegó Ya sé, pandemia, qué impresión. y Sí, pues pues ya. ya de oficina remodelada son 2 años, pero bueno, pues sí, seguramente que te quería invitar un cafecito desde entonces y nos agarró la pandemia, este tiempo de encierro, pero bueno, las cosas son como tienen que ser. Como tienen que ser y que pasan para algo. Así es. Sí. Y quería empezar, bueno, ya todas y todos conocemos quién es Natalia Herrera, todo el trabajo que ha hecho, todo lo que desarrolla, todos los proyectos que está desenvolviendo. Esto lo van a editar, no te preocupes por el avión, sino ahí ponemos un comercial o algo así. Comercial Atelier Cultural presenta Exacto. aerolíneas. Ok, Entonces, ok. pero ¿quién es Natalia Herrera fuera de todo este contexto? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es la persona, la esencia que trasciende y que hace mágicos de estos proyectos? Que no solamente son proyectos comunes o que son enfocados al arte, a la cultura, sino que tienen un hilo conductor hermoso hacia un impacto social. ¿Cómo? Uy, Rodo, ¿Quién es esa persona que puede gracias. detonar esa magia? No, hombre, gracias. Al revés, la verdad es que la magia la hacen ellos, todos los enormes artistas, artesanos, chefs, arquitectos, bailarines, todo el gremio cultural, todo el gremio de industrias creativas y culturales con quienes tengo la suerte tremenda de trabajar. Ellos son los que hacen la magia y para ellos trabajo, para eso trabajo. En realidad, lo que yo hago es hacer lo que sea necesario para lograr poder ver de cerca a la gente que más admiro hacer su magia. Entonces, bueno, pues si un proyecto va desde hacer un museo y toda la parte académica, de investigación, de curaduría, de restauración, de conservación, eh, de catalogación, abrir cajas, ver antigüedades,
todo lo que implica capacitarte, estar al día con lo que está haciendo el ICOM, los museos del mundo y demás, museografía, hasta proyectos que en poco pareciera que involucran al gremio cultural y que en realidad son eso, pura cultura viva y una explosión de cultura en todos los sentidos, como el Global Champions Tour, que es un despliegue cultural hermoso en Campo Marte, bajo pretexto o en homenaje Ujú. a pues este deporte hermoso que es la equitación, o un proyecto para alguna marca que tiene una historia detrás y que de alguna manera marida su historia con la historia de México y con nuestro gremio cultural y creativo. Entonces, pues ellos son los que hacen la magia y yo la que tengo la suerte de ver cómo hacen la magia, ¿no? No, cuál suerte hacer todo Sí, eso. pero Y bueno, ¿quién soy yo? Es difícil decirte quién soy yo afuera del trabajo porque mi vida es mi trabajo y no es un trabajo. ujú, Bueno, trabajo sí es hacer las cotizaciones, los presupuestos, el la famoso parte, Excel. la parte que odiamos todos. Ajá. Bueno, no sé, no todos. El contador. Esteban estaría muy enojado conmigo. No, no, no que odiamos, pero que es la talacha, lo que Ujú, llamamos el back office y lo que pues es tedioso muchas veces, ¿no? Pero mi vida es mi trabajo y he logrado hacer que mi familia, muchas de mis amistades, muchos de mis aliados y mucho de lo que soy yo sea mis proyectos. Entonces, vivo los proyectos y los involucro con mi vida personal en muchos sentidos, como lo hacemos casi todos los que pertenecemos al mundo. O sea, un músico es músico todo el día, ¿sabes? Y sus ujú. hijos comparten su música y un artista también y de alguna manera creo que yo también. Y bueno, pues es mi sueño, ¿no? Tratar de que mi vida y mi quehacer, que no es trabajo, sino un quehacer, un oficio, sean lo mismo. Ok, me encanta. Y dentro de esto de que tu vida es tu trabajo, el trabajo es tu vida y todo esto es como que algo holístico, ¿no? Algo hermoso, holístico. Sí, es holístico. Hubo un Sí. momento que se detuvo, ¿no? Prácticamente. En este tiempo de pandemia, eso. ¿Qué fue lo que detonó en ti? ¿Qué fueron los aprendizajes? ¿Cómo evolucionaste a partir de ese momento? Mira, Rodo, yo creo que en muchos sentidos lo puse en algún post que subí, que me nació en el momento y que después me hizo pensar muchas cosas, pero yo creo que para los que dedicamos nuestra vida a nuestra pasión, Ujú, a lo que amamos hacer, la pandemia sí detuvo tal vez los eventos, los presupuestos, sí, por supuesto que sí, y fue catastrófico y fue durísimo, ¿no? Aparte de las pérdidas personales, aparte de lo que ha sufrido la humanidad entera con esto, la pausa económica fue tremenda, ¿no? Pero estoy convencida de que los que dedicamos nuestra vida a nuestra pasión, en la pandemia somos los que menos sufrimos el que el mundo se detuviera, porque al final de todo, muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir a plenitud nuestro estudio o nuestra biblioteca o nuestro taller o nuestra cocina o nuestros planos y nuestro respirador o nuestro rinconcito en la casa en donde los bailarines bailan o digamos, los creativos amamos crear y muchas veces lo hacemos dentro de nuestras casas. Y si no teníamos el estudio y la biblioteca en la casa, la construimos y la adaptamos y la hicimos y la creamos. Entonces, yo creo que somos los que menos sufrimos y los que más productivos fuimos, porque estando en casa y teniendo tiempo, pues nos dedicamos a crear, eso es lo que hacemos todo el día. Entonces, bueno, pues yo creé miles de proyectos, tengo no sé cuántas Moleskines llenas de proyectos que quiero hacer, que quería hacer, y los artistas, los artesanos, están llenos de producto que tal vez no han podido distribuir o o algunas veces no se tuvieron los presupuestos necesarios para producirlo, por las ideas, los ujú. bocetos, todo eso está. Entonces creo que los seres humanos que en toda la humanidad fuimos más productivos en la pandemia fuimos nosotros, creo, no, no sé, pero presumo que sí. Por ahí debe haber una estadística Ajá. que seguro sí, ¿no? O, por ejemplo, yo siempre he pensado que
entre más limitado tengas el contexto, la creatividad sale más, ¿no? Es la fuente más grande de Sí, la creatividad, no sé. sí, sí, A lo mejor sí, igual claro. pasa, ¿no? O sea, entre menos recursos tienes, más empiezas a girar, más Es empiezas a cierto, desarrollar, es cierto. más empiezas a crear, ahora sí. Es totalmente Hablando de cierto. creación, de innovación, es una parte que tú manejas extraordinariamente y algo Ay, que gracias, Ru. creas cosas maravillosas que si bien una persona podría ver un evento muy bonito, espectacular, quisiera que nos platicaras cómo esta parte tiene un hilo conductor en que está apoyando un impacto social. Y ese impacto social está generando un impacto sistémico y va así evolucionando más cosas. Porque muchas de las personas vemos y decimos, oh, wow, está muy bonito, es algo. El proyecto de Stella, el proyecto de Louis Vuitton, qué bonito proyecto. Pero nos quedamos con esa parte. ¿Qué más hay allá atrás? ¿Qué historia se narra atrás de todo eso? Uy, pues son muchas historias. La verdad es que el otro día le platicaba a Coral, una maestra artesana, la maestra artesana, yo creo que una de las que más quiero. Ella vive en Oaxaca y me decía, ¿por qué empezaste a hacer lo que haces? Le platiqué que cuando era chiquita, muy chiquita, niña, yo quería ser pianista, pero no era suficientemente buena Ok. como para dedicarme profesionalmente. Y quería ser bailarina, era lo que más quería en el mundo, como Ana Pavlova. Y no era suficientemente buena para hacerlo profesionalmente. Y así mi papá pinta y me metí a la pintura y la cultura siempre me ha fascinado. Y así como hay niños que quieren ser los superhéroes, yo quería hacer todos de veras, todo el abanico del gremio cultural, me lo aventé todo y me daba cuenta que muchas veces no era suficientemente buena Ujú. o tenía las habilidades suficientes para poderme dedicar a una cosa en particular. Y finalmente en la carrera estudié historia, soy historiadora y no había un tema. Estudié durante muchos años y casi todos mis trabajos durante la licenciatura y después en la especialidad estuvieron encaminados a religiones monoteístas, a historia de las religiones, de las tradiciones, de la historia del pensamiento, lo que forma nuestro pensamiento en general. Wow. Y me ponía a pensar si era suficiente mi amor por ese tema como para casarme con él toda la vida y ser una investigadora dedicada en cuerpo y alma a investigar sobre ese tema. Para empezar se necesita saber hebreo y hablar el árabe. Entonces, ese fue mi último momento en el que quise ser algo y dije, ay, es que me falta esto para dedicarle mi vida completa. Y gracias a Dios, con el pasar del tiempo, después de haber probado muchas cosas, después de haberme metido, porque soy súper obsesiva en Ajá. muchos de los temas y haber estudiado a fondo mis posibilidades, me di cuenta que para lo que sí soy muy buena es para organizar, para crear, para curar, lo que es precisamente hoy, digo, la terminología de curaduría ha cambiado Ujú. mucho con el paso del tiempo y como la aplico yo, como la aplicamos hoy en día muchos de los pertenecientes al gremio cultural, es para curar proyectos culturales y de impacto social que busquen de muchas formas cómo lograr cerrar un engranaje que tiene muchas aristas, desde la parte económica y la parte de viabilidad y la parte de contextualización en el propio país en donde lo estamos haciendo, como la parte de recursos humanos, encontrar a los talentos, encontrar. Entonces, para eso sí soy buena y soy muy necia. Entonces, el querer que un proyecto salga y saber que tiene el valor suficiente para que salga y el dedicarle lo que se tenga que hacer y estudiar lo que tenga que estudiar y llamar a quien sea, aunque a veces pensemos que son inalcanzables, muchas veces te sorprende la vida y te presenta a las personas que más admiras y a las que más has estudiado o más has de alguna manera traído a tu vida como héroes y te los trae la vida y empiezas a poder trabajar con ellos y ellos son los que dirigen cada área de un proyecto. Porque al final yo curo el proyecto, pero hay curadores que son verdaderas autoridades en categoría y que dirigen cada área de cada proyecto. Entonces,
para eso sí soy muy buena. Y el poder crear estos proyectos y hacer que la gente que hace su magia pueda hacerla realidad y pueda llevarla a cabo tranquilos, sabiendo que alguien más se ocupa de lo demás, sabiendo que alguien más está cerrando ese engranaje para hacerlo de una manera respetuosa, correcta, amorosa, cuidada, limpia, elegante. Pues es muy bonito. Y eso es lo que me dio a la vida, poder ser un poquito por momentos de todas esas cosas que quise ser. Y cuando hago un proyecto que involucra música, o cuando hago un proyecto que involucra ballet, o cuando hago un proyecto que involucra historia, cuando hago un proyecto que involucra restauración, o arqueología, o antropología, o arte popular, o, y más aún, pues en mi México divino, que amo con toda mi alma y mi corazón entero, pues es muy bonito. Me encanta. Aparte, veo que se El cambia lloro. tu... No, pero es que cambia, o sea, literal cambias cuando hablas arte, cultura, historia, tienes una voz. En el momento que hablas impacto social tienes una voz. Pero en el momento que las entrelazas, tus manos, tus ojos, tu tono de voz, todo vibra dentro de ti. Y yo creo que eso es lo que necesitamos muchísimas personas, estar 100% enamorados, enamoradas de lo que estamos haciendo. Sí, Y, sí, sí, sirvo. y justo también tú nos estabas platicando que aquí en México no vemos todavía esa parte de cómo la cultura puede tener un impacto social tan grande y cómo puede ser un pilar tan grande para poder sacar a lo que te vas a decir, un México tan hermoso y tan lindo que necesita de todo esto. Y esa parte, pues, quisiera que nos platicas un poquito, qué es lo que falta para que realmente apreciemos la cultura para un detonante hacia un impacto social. Pues mira, pasa que México es un país que tiene cultura por todos lados. Es una explosión de cultura. Ujú. Y para mí la cultura, te puedo dar 80 diferentes definiciones de lo que es cultura en términos históricos, Ujú. historiográficos. Para mí la cultura es la expresión de las almas de distintas comunidades. Eso es Guau. lo que nace como cultura, ¿no? Si tú piensas en la cultura hindú, la cultura islámica, la cultura, lo que tú quieras, es eso, la expresión de las almas a muchos niveles. México tiene mucha alma. Es un país que tiene un corazón muy grande, siente mucho México en comparación con otros países, otras formas de vida de seres humanos en otras localidades en el globo. Y, y para nosotros es tan cotidiana la cultura. Un mercado es cultura. Un saludo de dos desconocidos en la calle, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Es Ujú. cultura. Y bueno, pues hay expresiones mucho más grandes, nuestras tradiciones, nuestro calendario, y de ahí nos podemos ir a diferentes culturas indígenas o afromexicanas o diferentes culturas en cada estado, en cada localidad, en cada región. Pero dentro de todo esto, para nosotros la cultura es algo tan cotidiano que lo damos por sentado y a veces incluso lo menospreciamos. Y lo que sucede es que lo habla mucho el Banco Interamericano de Desarrollo. El futuro de México y de Latinoamérica es la economía naranja. Ujú. Son las expresiones creativas y culturales, las Ujú. industrias creativas. Y te lo platicaba hace un momento, cuando en Estados Unidos tienen una piedrita y de Ujú. esa piedrita sacan que el otro día escuché un lugar que está atascado de turistas y que la Virgen de la Leche, y entonces hicieron ahí una construcción enorme, casi un Disneylandia. Ujú. Son expertos para hacer show. Y cuando piensan a lo mejor en cultura o en entretenimiento, piensan en Canadá, en el Cirque du Soleil, en Hollywood, cuando en México pensamos en cultura, muchas veces pensamos o en academia o en Ujú. contenidos aburridos, tal vez buenos contenidos como los de Canal 11, por ejemplo, pero que no todo mundo le dedique el tiempo, o pensamos en las áreas de responsabilidad social de las empresas para que un poquito aporten para la cultura, Ujú. o sin duda, pues el subsidio de gobierno, que siempre ha sido un pesito para la cultura, por favor, ¿no? Tenemos tantas áreas que cuidar, que involucran cultura, en especial nuestras zonas arqueológicas, pero que gran parte del presupuesto se gasta en eso. Queda muy poco para la innovación cultural.
Y adicionalmente, esto de tener la etiqueta, el prejuicio de pensar que es aburrida o de pensar que es académica o de pensar, y no estoy generalizando, pero sí es un problema, un problemita que se debe resolver. Pocas veces se recurre a ella o a los expertos para hacer proyectos culturales o de impacto social. Y con esto me refiero a que es un problema de ida y vuelta. De ida, porque el gremio cultural muchas veces se queda hablando entre sus pares. Y es un gremio, si no elitista, a veces sí encerrado en un ecosistema muy valioso, pero que sale poco o a veces sale poco y de veras no quiero generalizar, hay muchos casos distintos a lo que yo estoy contando, pero bueno, es algo habitual. Se quedan los buenos contenidos entre sus pares o la academia se queda encerrada produciendo contenidos de alto nivel, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el gremio, digamos, de organizaciones, incluso gobierno y sobre todo de marcas y agencias, muchas veces no saben bien a quién recurrir o no tienen las relaciones para saber a quién recurrir para crear contenidos de alto valor o crear proyectos de alto valor. Y los creativos hacen su magia, son maravillosos. Hay tremendas agencias de marketing y yo de veras estoy agradecida y tengo grandes amigos con las agencias. A mí nada me da más ilusión que trabajar con ellas, pero muchas veces si hay que hacer un proyecto, por ejemplo, de medio ambiente para Coca-Cola, es un decir, no siempre se recurre al biólogo más experimentado que más sabe del tema de etcétera, etcétera, etcétera. Si haces un proyecto de arte, a veces te quedas en los artistas que son conocidos, pero no todos los artistas están dentro de ese nicho. Entonces, es bien importante un poco tratar de maridar estos mundos y el mismo problema con gobierno. Gobierno en México tiene poca interacción con la iniciativa privada, tiene poca interacción con marcas y organizaciones de la iniciativa privada y al final ellos son los que generan la política pública y muchas veces los nichos se quedan hablando entre sí. Entonces, Atelier Cultural intenta por todos los medios de lograr proyectos multidisciplinarios en donde se genere contenido de alto valor, pero que lo podamos bajar a nivel de cancha a través de las agencias y que se convierta también en entretenimiento y se convierta también en tendencias, y de eso se trata el trabajo, de lograr que estos mundos que a veces no se enamoran unos de otros, a través de proyectos, logren unirse y logren casarse y logren enamorarse y logren hacer proyectos en beneficio de México, en beneficio de sus marcas, en beneficio de los artistas, artesanos, bailarines, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, después de este enorme choro y decirte que de eso se trata el trabajo, es bellísimo ver la transformación de mente y de corazón que tienen todos estos diferentes gremios cuando se conocen y trabajan juntos, porque es un descubrirse el uno y el otro y es un darse cuenta que de esto se trata la vida, porque al final la cultura es lo que vale de la vida, es ese momento que recuerdas esa música de tus padres, esa música con tus amigos, ese momento de sí fiesta, pero que además fue un concierto o que fue una experiencia gastronómica o que fue una ida a las trajineras o que fue eso, todo eso es cultura, todo lo que tú recuerdas en tu corazón es cultura. Entonces, lo que hoy llaman los marqueteros de passion points o lo que comúnmente vemos como tendencias, pues no lo son, es cultura viva y pura y que por supuesto que bien curada y bien llevada, pues toca corazones, ¿no? Que es al final lo que están buscando, eh, pues unos y otros, tanto las marcas y las organizaciones y el gobierno como los artistas, los creadores, tocar corazones y cambiar vidas. Entonces, cuando me dices, ¿cómo es que la cultura tiene este impacto social? Pues es que serían sinónimo. La cultura es impacto social y el impacto social es cultura. Wow. Sí.
todo tocó, o sea, todo tocó el corazón, todo, Sí, o sí. sea, y hablando de estos passion points, de estos momentos que dices que, y si estoy de acuerdo contigo, que te tocan el corazón, que te hacen como que evolucionar, que te hacen maravillarse, Ujú. siempre yo creo que dentro de la vida hay momentos catalizadores. Un Sí. momento que tú dices, hay muchísimos, ¿no? Pero un momento que dices, wow, esto me rompió para evolucionar, esto me desfragmentó para seguir adelante. Uno de esos momentos que hayas tenido tú en tu vida, que más recuerdes, el que se te venga a la mente, que tú digas, esto fue el momento que dije, de aquí soy otra persona. Uy, la muerte de mi madre fue el momento, que cambió mi vida. Ujú, No sé si tanto la muerte o la enfermedad ok, completa, porque mi mamá estuvo enferma casi 4 años mm, y te lo comentaba hace un momento, los bohemios, los artistas, el gremio cultural nacemos en nuestro oficio. Es ujú, muy raro que alguien, pasa, pero es muy raro que alguien salga de la nada. El que es músico, comió música de niño, y el que es artesano, y el que es artista, ¿no? Eh, o cultura en general, ¿no? A lo mejor un pianista sale pero de padres médicos, pero bueno, al final esta sensibilidad por la cultura y por el arte. Eh, Mis papás aman a México profundamente, llevan a México en su alma y en su sangre y en su corazón, y la música y la poesía y los libros y los viajes y cada rincón de este país, su naturaleza, su riqueza cultural. Entonces, mi mamá siempre disfrutó de eso al máximo, desde poder ir a Tlayacapan, a la iglesia, hasta poder escuchar los corridos de Amparo Ochoa o escuchar poesía, mi mamá amaba México y mi papá ama a México y sus papás lo hacían de la misma manera. El abuelo de su abuela fue director de orquesta. Es un amor que heredas. ujú. Y mi mamá siempre nos lo hizo ver como que así era la vida, lo valioso. O sea, lo que más recuerdo de mi mamá es esas noches bohemias cantando, o esas idas a Yautepec y ver animales de granja y el campo y las carreteras y los viajes. O sea, esa era mi mamá todo el día y ese es mi papá todo el día. Entonces, eh, eh, mi mamá me enseñó a vivir así y mi papá, ¿no? Mi papá me enseñó a vivir así. Entonces, eh, creo que no te lo había comentado, pero en mi familia todos son abogados. Y cuando yo deserté de la Sí. abogacía y decidí ser historiadora, a muchos les pasa que le dicen, no, es que te vas a morir de hambre, los humanistas, para eso hay un video muy bueno, se los recomiendo, se llama ¿Qué sería del mundo sin los muertos de hambre? Ok. No estoy de acuerdo en cómo lo presentan, porque él lo cuenta como muy triste Ujú, el que está hablando el video. Y dice, ¿qué sería del mundo sin un Cervantes y sin un Shakespeare y sin un Serrat y sin un Dalí? ¿Y qué sería del mundo? O sea, al final son los que le dan forma al mundo, ¿no? Los humanistas. Y bueno, ya me lo podrán debatir los financieros, pero la forma del mundo y el saborcito al mundo, pues lo damos nosotros. Y dentro de eso, nadie me dijo nunca cuando iba a ser historiadora, oye, pero tú vas a morir de hambre. ujú, Pero bueno, tampoco pienso que se imaginaban en qué iba a terminar la historia, ¿no? ujú. Porque a lo mejor le di un giro al estudiar historia y me dedico a curar proyectos culturales. Eh, pero dentro de todo, creo que para mí la muerte de mi madre o la enfermedad de mi madre, fue el ver vulnerable en la vida y el darme cuenta que lo que queda es lo valioso de la vida. Y son los recuerdos, son los valores, las enseñanzas, no sé, lo que se siente, lo que tienes en el alma, lo que te vibra y te hace sentir Ujú. vivo. Y eso es cultura. Y mi mejor manera de honrarla y de recordarla, pues es a través de mis proyectos, porque o sea, ahora que estuve en el taller del maestro Amador Montes y oía a Pablo Milanés y lo veía él pintar y estaban ahí los artesanos, mi mamá amaba Oaxaca y ver el traje precioso con el que estaba vestida la maestra artesana y después cómo pinta, o sea, todo es un homenaje a ella y digo, adicionalmente mi mamá se llamaba Carmen Ok. Patricia y la mamá de Amador también, del maestro Ajá. Amador, entonces pues es un homenaje extra, pero así te lo puedo decir, mi mamá amaba las antigüedades y al mismo tiempo curar un museo, hacer un micromuseo.
Pues no sé, es encontrarme con ella sin que ella esté. Qué bonito. Gracias. Sí, Gracias por creo que compartir ese sería. eso y Sí, qué bonito, Natalia. sí. Salud Salud, tantito. Rodo. Salud. Porque estamos con nuestro vinito, si no, no Mm, sabes. Si no, no, no cuentas igual las no historias. cuenta la historia. Sí, No es cuenta la cierto. historia. Sí, es cierto. Y total, o sea, estás hablando de cultura, de todo eso, y va pasando un señor. Y a los tamales ahorita, ¿por qué no? Esa es Eso es cultura, cultura, claro. exacto. Se tiene que dejar porque realmente es como que es nuestro México, nuestro Por contexto, lo bonito supuesto. que tenemos dentro de nosotros. Por supuesto, pues ¿por qué crees que todos los extranjeros caen rendidos, perdidamente enamorados por este país? Porque eso es divino. Lo que pasa es que uno no lo hace consciente Ujú. hasta que, hasta que no lo tienes o hasta que ves quién no lo tiene, cómo lo valora. Sí, Es sí, Natalia. México es precioso. Y hablando de esto de que México es precioso por toda la historia, por todo este contexto, por toda esta magia, luz que tiene. Y justamente estoy leyendo un libro de mujeres icónicas a través de la historia de Ajá, México, ¿no? ajá. Empieza desde la hija de ¿El Moctezuma, de quién cómo estás fue leyendo? el de, se llama, ay, se me fue el nombre, de las mujeres a través de la historia de México, Ok, algo ok, así. sí, morado. Sí, 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 que, ajá, y que empieza con Malinazzi y luego sí. con la hija de Estoy muy furiosa Moctezuma. porque no integraron a Leonora Vicario. No, o sea, no está, o sea, No porque está. sí, vi el Pero bueno, índice y no. está Antonieta, que es Sí, mi fascinación absoluta. está Y varias más, sí. más, Sí, el sí, tema de mujeres me encanta. exacto. Y justamente estaba leyendo eso y no podía dejar de pensar, porque has estado también involucrada en iniciativas para la inclusión laboral de las mujeres, en el que Sí, sube Who Plus Men Project, sí. con Libero. Y bueno, ese está bien otro tema, pero está muy hilado a de estas mujeres a lo largo de la historia de México, cómo han forjado. Natalia Herrera ahí está forjando también un Ay, camino. gracias, Rodo. Pues me gusta pensar que sí. Ojalá que sí. Si, Ojalá que sí. si un día adelante estuvieran leyendo un libro en el que las mujeres que han forjado la historia de México, ¿qué dirían de Natalia? ¿Qué estarían Ay, no sé, leyendo? me estás poniendo la vara muy alta, pero aquí hay dos temas muy, muy interesantes que me haces pensar. El primero es, te lo comentaba hace ratito, las personas que amamos lo que hacemos tanto, con todos nuestros huesos, nunca nos ponemos a pensar el por qué lo hacemos, Ujú, ¿no? Porque obviamente hay muchísimas profesiones que la meta es económica o que ujú, la meta es fama o que ujú. la meta es un sinfín de metas que uno se pone cuando uno ejerce su profesión y que está bien, ¿no? Es una ambición válida porque eso es lo que lo llama a uno a crecer. Pero las personas que amamos lo que hacemos tanto, hasta los huesos que no podríamos no hacerlo, nunca nos ponemos a pensar por qué lo hacemos. Eh, o más bien, no forjamos metas en ese sentido, sino que lo hacemos porque no podríamos no hacerlo. O sea, Increíble. así como uno respira, uno pinta o uno baila, uno hace música o uno lee o uno escribe. Entonces, em, cuando me preguntas eso, me doy cuenta que tengo que volver a mis workshops de Victoria 147 para decidir qué tengo que lograr, consolidar o que no lo hago por eso. No Ujú. sé qué dirían de mí, pero sin duda, sin duda, sin duda, algo que sí quedaría claro es que amaba lo que hacía. Lo Sí. amaba. Y eso también tiene muchos costos. Costos familiares, costos de amistades, costos de tiempo personal, costos de eh, médicos. Hay veces que no te das tiempo ni para lo médico porque Ujú. lo que estás haciendo lo amas tanto que no puedes no hacerlo. Entonces, que amaba lo que hacía y que amaba México, eso sí, ¿Qué seguro, diga? seguro. Y que amaba a mi familia. Creo que eso es lo que dirían. Y dentro de todo esto, en el amor a México va intrínseco el querer hacer un cambio.
el Ujú. querer dejar un mundo mejor del que recibí, el querer que la vida de las personas con las que trabajo mejore, el querer ver brillar y hacerse más grandes a los artistas con los que trato, y el querer que las marcas y las organizaciones y el gobierno hagan más conciencia y al mismo tiempo se den cuenta el enorme valor y las enormes oportunidades que tienen al invertir en lo valioso de la vida. Entonces, ojalá algún día se piense eso de mí y tal vez como una pionera de alguna manera, sin querer ser, eh, ¿cómo se dirá? Ambiciosa, Ansiosa. pero una pionera en el hacerle entender a Ujú. México que el maridar la cultura con los grandes presupuestos o con el gobierno o con las instituciones o con las marcas, de ninguna manera tiene que significar prostituirla, sino engrandecerla. Y que si los mexicanos aprendemos a trabajar en conjunto y de manera multidisciplinaria, Ujú. sin tener miedos complejos, sin competir, si sumamos esfuerzos y cada quien hace su magia, se hacen grandes cosas. Entonces, ojalá y esto le dé esperanza, porque hasta hoy me preguntan, pero es que podrías dar clases de divulgación de la historia. Digo, es que lo que yo hago no solo es divulgación de la historia y no soy experta en divulgación de la Ujú. historia, pero son modelos económicos y modelos operativos que funcionan para crear proyectos culturales y de impacto social. Entonces, ojalá lo que yo estoy haciendo se haga una metodología, se haga más académico, ojalá den clases de eso en las escuelas, ojalá a los marqueteros y a los historiadores les Claro. den clases de esto, porque realmente creo que hay mucha gente que tiene muchas habilidades, que tiene mucho potencial y que podría estar haciendo lo que yo hago y así hacer que México y la economía naranja crezcan y le presenten al mundo todo lo que tenemos para dar, ¿no? Entonces, ojalá y en ese camino ande yo como arando. Seguro. O sea, Ojalá. y aparte, pues, los robots, ¿no? Ya van a hacer todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos va a diferenciar? La cultura, Exactamente, va a ser lo que vamos a poder seguir aportando. la cultura. Y Alondra de la Parra dice que la música tiene este poder de entrar en ti y hacerte llorar aunque tú no quieras, no te pide ujú, permiso. Tienes razón y yo lo agrandaría un poco al concepto de cultura, porque un libro tiene esa capacidad de cambiarte la vida, un, incluso una ujú, arquitectura muy bella. Entonces, eso no lo va a hacer nunca un robot, no, jamás, no. nunca, nunca, Nunca va a poder tocar el corazón con una frase, nunca. con una pequeña melodía, No, con no. una imagen, Tal vez te no. pueda operar y hacer una cirugía, Exacto, impoluta, pero nunca, 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 nunca va a ser cultura. exacto. Iniciando. Y ahorita estabas diciendo que tal vez no tengas como que pues, puede ser utopía o un sueño, algo así que tú quieras dejar, pero creo que estás haciendo algo muchísimo mejor, disfrutando el proceso, Sí, disfrutando demasiado el proceso, sí. que es algo que nos olvidamos muchísimo. Y en ese Fíjate que sí, disfrute, tienes razón. No lo había visto así. Ahorita sí. ya me estaba deprimiendo por mi falta de aspiraciones. Acciones, No, sí, sueños tengo muchos y hay muchos proyectos en el tintero que tal vez me lleve una vida completa ujú, lograr, pero sí estoy disfrutando el proceso, sí, estoy sí. disfrutando el momento, estoy disfrutando lo que hago. Se ve. Y desde que llegamos, la sonrisa que tienes, Sí. cómo platicas, cómo qué estás Gracias, haciendo, Rob. que esto es Sí, disfrutar el proceso. Y realmente es algo que olvidamos muchísimo. Estamos tan enfocados en la meta que ujú, olvidamos caminar fuerte y bonito. así es, Y hablando así de, es. bueno, vamos, sí, retomando un poquito estos sueños, para que nos cuentes uno de esos sueños. O sea, a mí me gusta mucho la utopía, ¿no? O sea, pues, este como sueño inalcanzable que nunca vas a hacer, pero ¿qué te hace? Seguir caminando, ¿no? Sí. Tú tienes algo así como que inimaginable, creo que ya nos platicaste un poquito, ¿no? De como que estos dos mundos se encuentren, algo así, pero algo que puedas compartir, otra cosa más tangible para que toda la gente vea así, qué está, con qué duerme Natalia Herrera en la mente, así diciendo, mañana tengo que conseguir esto, tengo que hacer esto, aparte, tengo que hacerlo. Sí, bueno, me encantaría que Atelier Cultural se convierta en la firma curatorial que cura los proyectos, los más bonitos, los mejor curados,
los que generen un impacto social más importante y que dentro de Atelier Cultural se forme una comunidad de enamorados de estos proyectos y de esta forma de vivir cada vez más grande. Me encantaría que algún día también tenga una forma de educación continua en donde podamos a lo mejor a todos los humanistas o a los marqueteros, por ejemplo, capacitar en este tipo de cuestiones. Me encantaría. Cuando ya esté muy grande, lograr un libro de Taschen de Azoulay, ¿no? Una calidad tal en una marca nacional con todos los proyectos que hicimos, me gustaría. Quería hacer un museo, pero ya lo estamos haciendo. Eso. Justo, una amiga, una gran amiga mía, la conoces, Ana Victoria, Ah, sí. me preguntó en un podcast hace, no sé, creo que fue hace como 1 año o 2, qué sueño tenía y le dije hacer un museo. Ya hice el Museo Mier y Pesado hace unos años, pero fue un museo privado. Hermoso, de la Duquesa de Mier con toda su historia, lo disfruté, fue el último proyecto que me dio mi mamá. Pero ahora estamos haciendo otro museo, estamos con todo el proyecto de Casa Abierta Monte, que es Sí. un proyecto divino, espectacular, con un patronato y un equipo interno increíble. Me emociona muchísimo poder invitar ahí a creativos, por supuesto, a ti empezando la lista, pero Gracias. creativos, al gremio cultural, a las marcas, a crear ahí. Me hace mucha ilusión. Es uno de los sueños alcanzados, sin duda. Y a nivel personal, me encantaría ver que mi hijo crezca y que pueda conocer y ir conmigo a todos mis viajes, a las giras. Apenas lo llevé a Morelia, lo llevé a Chichén, ahí pasó sus 8 meses en un proyecto que tuve en Mérida. Eh, lo he llevado a algunas giras, está chiquitito, pero siento que me encantaría mostrarle el mundo que vivo y que pueda conocer estos grandes maestros y que pueda oír tocar el piano a Jorge Viladoms y ver pintar a Amador Montes y que pueda ver eso de cerca y que así crezca él, que para él sea algo cotidiano, que conozca cada región de las áreas naturales de México y ver jaguares y ver y conocer al doctor Galindo de la Conavio, no sé, a las personas que más admiro, a la doctora Torales, y que a través de ellos vaya aprendiendo y vaya viendo la vida, me hace mucha ilusión poderlo convidar de esto que a mí me emociona, ¿no? Qué bonito. Sí, eso es un sueño también. No, sueño que ya está, ya se va a cumplir Que además seguramente. me tardé mucho, me tardé Sí, 7 años en poderme embarazar. sí, un proceso largo. Ya lo deseabas muchísimo ese nene. No, lo deseé toda mi vida, pero hay veces Sí. que Dios te dice que sí y que no y cuándo. Y hay que entenderlo, ¿no? Y los últimos años fueron una súper muestra de eso, Ajá. con lo de mi mamá, con lo de mi papá. El día que regresé de mi luna de miel, mi papá le dio un infarto cerebral. Estuvo malísimo, después mejoró. Para mí la familia es lo más importante en la vida. Creo que entre más estudia uno los comportamientos tribales y al ser humano como ser antropológico, biológico, pues más se da cuenta uno de lo de lo lejos que estamos de nuestros instintos más naturales, ¿no? Y la familia es el, el, eh, la razón de ser de la selección natural y del ser Ujú. humano. Ujú. Entonces, creo que para mí la familia es eso, mis hermanas, mi papá. Y me hace mucha ilusión poder haber podido embarazarme, haber podido ser mamá y poder mostrarle este mundo a mi hijo. Me hace una ilusión tremenda. Y todas mis amigas me dicen, no, pero es que trabaja menos, porque Ajá. pobrecito, porque... Digo, es que yo creo que cuando él vaya creciendo, él va a ir viendo un mundo y va a ir viendo quién soy yo y lo va a ir entendiendo de una manera en la que la va a disfrutar mucho. O sea, no es un abandono, ¿cómo te diré? Por algo que odia o por tener que hacerlo, Ujú. ¿no? Como muchas familias O lo algo tienen que banal, hacer. por algo que no O, sea. o de sobrevivencia, Sí. porque muchas mamás tienen Ujú. que dejar a sus hijos todo el día para poderlos alimentar. Y Ujú. tengo la enorme fortuna de poder, sí trabajar todo el día, pero en algo que amo y que además le puedo convidar a él. Entonces, para mí es un principio de vida, el que él crezca así, el que conozca estas comunidades, el que conozca estos artistas, el que conozca estas formas de ser, estos, bailes regionales, esta música, todo eso me hace mucha ilusión. Y dentro de todo eso, eh, eh,
si tiene que haber falta de tiempo con la familia, que sea justificado. Para mí eso es muy importante, ¿no? Me encanta. Y Sí, aparte estás forjando algo para él, ¿no? No es sí, cuando tú dices algo, no sé, sobrevivencia o algo banal, o que estés en sí. una empresa que no está haciendo nada para ir por el mundo y por la humanidad, ¿no? Estás trazando Sí, el sí, camino. sí, tienes toda la... ¿Y tú qué traes y tienes ese don para hacer que la gente quiera hacer el bien? Porque es un don. Siento que todo esto que comunicas, todo, o sea, el recordarle a alguien, a lo mejor a través de Instagram o de una página web o de un anuncio de algo, o sea, el decirle a alguien, hoy qué hiciste por los demás, hoy qué hiciste por el mundo, hoy cómo dejaste tu huella, hoy es un shock a veces en el día a día de muchas personas, porque muchas personas no quieren, es cierto, y no les interesa, pero también hay una gran cantidad de personas que en el sobrevivir y buscar el alimento, dejan todo su tiempo, Rodo, Ujú, y no les da más para poder ver cómo crear un impacto con lo que están haciendo. Y ujú, yo creo, estoy segura, porque prueba de eso es que todos los jovencitos, los chavitos no quieren trabajar en algo en donde no sientan que su trabajo está cambiando al mundo de alguna manera. O ujú. sea, es una tendencia que viene increciendo en la humanidad completa. Así que su razón debe de tener. Pero de todas las personas que trabajan todo el día, a lo mejor en una fábrica que no aman o en un y que lo hacen por alimentarse y están cambiando la vida de su familia, sin duda. Pero a lo mejor deberíamos también de ver la parte de la enorme, el enorme lujo y la enorme fortuna que es poder, además de todo, darte el lujo de que tu trabajo cambie al mundo, Mm, qué bonito. porque no todo mundo lo piensa así, ¿no? O sea, a veces es como casi filantropía Ujú. y, y es un enorme lujo. Nada hace más feliz al ser humano que ayudar. Eso está comprobado hasta en términos neurológicos. Sí, la serotonina y que Así es, las así es, químicas que son las altruistas, ¿no? Que se así les llama. es. Sí, Entregar un regalo sí, a alguien y verlo sonreír te hace sí. feliz. Entonces, pues sí, poder recordarle al mundo y decirle, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás cambiando al mundo? Qué precioso es, como una marca, como una empresa, como tu trabajo diario de tus manos cambia el mundo, es una pregunta que deberíamos hacernos todas las noches. Y creo que tú haces ese trabajo y Gracias. algunos como tú hacen ese trabajo y pues nada más importante hoy por hoy que eso, ¿no? Antes lo hacía la religión en muchos sentidos pero lo perdimos. Ok. Gracias, Natalia. No, pues no sé qué decir. Ahora sí. Pues es que creo que también, ¿no? Parte de todo es cuestionarnos qué estamos haciendo aquí. Y si estamos haciendo lo que nos corresponde trabajar, pagar impuestos y ya. O algo más. O sea, Muchos realmente impuestos. es muchos Pagamos impuestos. muchos impuestos. Por favor, ya hagan algo para las empresas sociales, para Pagas los mismos los impuestos impuestos. tú que Walmart. Sí, exactamente. No puede ser que Sí sea está SAPI cañón. mi empresa No, social. pero No, no veo pronto un no. cambio fiscal, así que Pero no, estábamos bien, no hay que deprimirnos. Y pues ya como que para ir cerrando, Natalia, primero que nada, pues, agradecerte porque cada vez que hablas es magia pura y no, conocimiento. al O sea, revés. aparte, pero Gracias a ese ti. conocimiento es hilado al corazón. O sea, no es como que hay personas que te dan conocimiento, sabiduría, y dices, qué bonito. Personas que te dan puro corazón, inspiración. Dices, wow. Pero en el momento que haces ese match, como tú lo estás haciendo, es increíble. Y creo que ese mismo match es el que tú estás haciendo en estos dos mundos, que estás tratando de forjar, pero no te has dado cuenta que yo siento que ya lo estás forjando. Estos Ay, mundos ya gracias, los estás Rodo. haciendo, te involucras, puedes estar platicando con cualquier ser humano y transmitir la esencia que tienes. Y pues para cerrar, nada más quería, como tú dices, ¿qué aportarías hoy al mundo? ¿Qué es lo que le regalarías hoy al mundo? El día de hoy al mundo. Uy, Rodo, pues gracias Hoy. por lo que me dices. Yo te diría que lo que yo podría aportar, no al mundo, sino a las personas que oigan esto, que vean esto, Ok. o que se crucen en nuestro camino. Si amas algo que involucra sentimientos nobles, sea cultura, sea
belleza, sea industrias creativas o tal vez ingeniería, chance matemáticas puras. Ujú. Pero si lo amas, busca la manera de hacerlo funcionar y busca la metodología y busca las personas que te pueden inspirar para que tú solito busques las formas y los caminos para hacerlo. Estoy segura de que mucha gente que nos escuche tal vez diga, ay, es que yo tenía esta idea, pero no iba a funcionar por esto. No, 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 no crean que, o sea, si no ha funcionado hasta hoy, no significa que no va a funcionar. Si lo amas de verdad, yo siempre he creído que lo que tu corazón ama y desea es porque es tu llamado en la vida, porque no, nada en la naturaleza es ocioso. Todo tiene una razón de ser. Entonces, si tu corazón anhela algo con muchísimas fuerzas, es porque es tu camino, es tu misión, es tu, ¿no? Persíguelo, persíguelo y lógralo y acércate a las personas que lo pueden hacer realidad. Yo creo que la peor falacia de la vida es que si tú no lo haces, no va a pasar. Y no es cierto, al revés, si tú lo que puedes hacer, seguro, aunque no tengas ni conocimientos académicos, ni preparación, ni capacitación, si tú te acercas a las personas que lo saben hacer, lo vas a lograr. El otro día hasta una caricatura de mi hijo decía, si yo no sé hacer algo, me acerco a alguien que lo sepa hacer, y era sobre amarrarte las agujetas, pero es filosofía pura, porque puede ser la cosa más complicada de la vida, pero si te acercas a alguien que lo sabe hacer, se logra. Así que si nos están escuchando, si seguramente tu audiencia algo tiene de un corazón noble, de buenos sentimientos, de ganas de cambiar el mundo, de ganas de ser mejor. Y si tienes eso, lo tienes todo, porque ya lo que te queda es acercarte a los que saben hacer su chamba y juntarlos y enamorarlos y lograr que lo hagan. Así que, en verdad, yo diría eso, que si amas algo no significa que no se haya hecho, que no se vaya a hacer. Lo puedes hacer. Este, si eres necio, si eres resiliente y si te acercas a los que saben hacer su magia. Gracias. Gracias a Salud. ti, Rodo. Gracias a ti. Salud. Qué a Salud. gusto plática, qué a gusto vinito. Gracias, Y Natalia. bienvenido, bienvenido a Atelier y bienvenido a todos nuestros proyectos Y y lo que gracias por lo que viene. haces. Gracias por habernos escuchado en esta nueva historia que apenas inicia en sinergia continua para vincular a nuestro ecosistema y forjar los mejores proyectos socioambientales de alto impacto. Gracias, Natalia, por estar en este camino conmigo y por todo lo que nos brindas. Se te quiere y admira demasiado. Gracias, Roan Castro, productor audiovisual. Gracias a la familia Global y empresas aliadas. Pero como siempre lo expresaré, gracias a ti por escucharnos y vernos para forjar la nueva narrativa de la historia de la humanidad. Soy Rodo Arenas y solamente te invito a que te enamores, a que cambies el mundo y que disfrutes el proceso.